027 de marzo del 02026. Al comenzar esta reflexión y en esta introducción mi total responsabilidad en la entrega de esta verdad, y vuelvo a confirmar el objetivo de este canal. Esta conexión con el Padre Celestial es de su luz, mostrando la existencia del Padre Celestial. Y en algunos canales hoy muy temprano aparecía, mientras hacía los ejercicios tempranos en la mañana, de protección, como una forma muy en el silencio, muy en el respeto, que nació de una forma muy en una continuidad, proteger las formas que significa el mundo y el universo en esta maravilla del conocimiento, la inteligencia absoluta del Padre Celestial y su luz, la muestra, el testimonio, la prueba, la muestra de esta verdad. El objetivo de este canal y mi entrega en el proceso del tiempo, la observación de ellos, su comportamiento, su forma, esto que en forma muy natural, muy auténtica, ha sido este gran proceso, y ya en el tiempo de la espera, que ellos pudieran rectificar sus injurias, mentiras, infamias, difamaciones, y en el proceso no ocurrió. La decisión y todo este ataque sistemático para poder no dejar mi cumplimiento y misión o proceso de cumplimiento a la humanidad, tomo esta decisión de ocupar estos canales de YouTube para entregar la verdad, entendiendo que no es la verdad solamente de mi historia de vida, sino que es la historia de la humanidad. Y tiempo al tiempo el Padre Celestial, en esta conexión maravillosa de respeto, de humildad, porque la humildad como el respeto a la lealtad del conocimiento del Padre Celestial, su amor incondicional a todos sus hijos, es el propósito también de este canal. No es entregar, y por medio de todas las expresiones en el mundo, ir confirmando estructuras, formas, conocimientos, y también lamentablemente las consecuencias dolorosas a la humanidad de todas las situaciones en desequilibrio, caos, y aquello que para un ser humano es difícil comprender y ver cómo la oscuridad lleva al ser humano a cometer actos, crímenes, y en la verdad y en el proceso poder entenderlo en paz y en amor, razonar, pensar sobre estas situaciones, porque el Padre Celestial crea este mundo, y lo vuelvo a confirmar como siempre, en el amor, en el respeto, y también entendiendo al prójimo, cuando a veces también está muy lamentablemente muy controlado, porque en las formas también que usa la oscuridad en todos estos actos lamentables de bajas energías, trabajos energéticos llamados así magia negra, manipulación, control mental. Es también la expresión de la Biblia como un conocimiento universal, la marca de Satanás en la frente, el 565. Testifico que esa es la verdadera simbología sobre el proceso de las oscuridades, la marca de Satanás. Y mi total respeto en esta verdad, sin traer consigo la distorsión de la paz del ser humano, en la misma libertad que tiene cada ser humano de poder investigar en forma responsable si cada conocimiento es verdad o no es verdad. Puedo confirmar con mucho respeto que todo este canal, es todo esto que yo entrego, es en la verdad, en la energía del Padre, y en el respeto, la valoración de cada uno que va tomando sobre el buen uso de las tecnologías, el desarrollo del ser humano, sus aportes, sus conocimientos que pueden ayudar y entender qué es la existencia del ser humano. Mi total humildad para poder explicar que ese es uno de los objetivos que el Padre Celestial así me requiere. No tengo no soy interés, no soy competencia, soy cumplimiento. Y esa estructura, como siempre, a través de todas las etapas de mi vida fui entendiendo esta energía, fui tratando de entender que era una convicción, no había
cuestionamiento no ha habido, cuestionamiento no hay, distorsión sobre conceptos que son muy firmes. La maravilla del conocimiento del Padre, tomando un cuerpo físico, tomándolo y haciéndolo cuerpo físico humano. Porque esta maravilla del conocimiento permite entender que nunca el ser humano ha estado solo, y en esto mi total respeto, responsabilidad, con toda mi humildad, pero también con toda la certeza, porque si se quiere pensar en debilidades, no debilidades, formas o no formas, por supuesto, vivo las mismas experiencias del ser humano, aun cuando en el alto, muy alto, en el cielo, todo se hace muy rápido. Todo es un proceso de decisiones, porque el Padre Celestial guía, Jesucristo coayudador, ya vuelvo a decir, como un ser resucitado absoluto, un Dios en toda su forma. En esta misma verdad, mi total respeto. Los ataques que he recibido a través de toda mi vida es una muestra de la verdad de la historia a través de las civilizaciones, con los comportamientos que debilitaron, que debilitan al ser humano, con el amor del Padre Celestial, para que pueda entender en mi total, absoluta responsabilidad entregar estas verdades. Esto es guiado siempre, siempre mi personalidad y carácter ha sido igual, nunca ha cambiado, ni hay ni un concepto que transgreda, solo es un proceso que el Padre va guiando, porque era necesario el sacrificio. Y vuelvo a decir que el sacrificio, como también se muestran las muestras y las huellas que Jesucristo mostró en su tiempo, mostró después de resucitar las marcas de todas sus transgresiones, las marcas de sus manos, de sus pies, se las mostró a sus mismos apóstoles, que aún algunos de ellos tampoco creían, y Jesucristo va y se las muestra. Yo vengo a cumplir esa misión de continuidad del proceso de Jesucristo en la creación del hombre y la mujer, el unigénito y la unigénita del Padre, como un concepto de amor, de inteligencia del Padre Celestial, en respeto, en humildad al ser humano, la verdad. La parte se acabará, la ciencia acabará sobre todas sus capacidades mejores, en toda su mejor forma, y vendrá lo perfecto para poder ayudar al ser humano a volver a la verdad y poder comprender mejor su existencia, el amor del Padre Celestial a cada uno de sus hijos, todos los seres humanos, hijos del Padre Celestial, con mi total humildad, respeto, responsabilidad y la inteligencia, el amor incondicional del Padre para cuidar, proteger por medio de todas estas estructuras, ovnis, energías extraterrestres, ángeles encarnados, llamados así, tomando cuerpo de seres humanos. A eso se le llama encarnado. No es que se reencarnen a través de las generaciones, las civilizaciones, no. Se toma el concepto del cuerpo humano por cumplimiento de energía en el orden que el Padre necesita, estas expresiones de amor, conocimiento, desarrollos, capacidades, talentos, para conectar con la inteligencia del Padre y encontrar también, dar al ser humano equilibrio, conocimiento, formas, paz, amor, la energía que el Padre Celestial equilibra en todo el mundo. En esta pequeña introducción, mi total respeto, confirmando siempre con toda mi humildad, pero un carácter también sobre esta verdad, porque toda esta verdad tan distorsionada, y el ser humano, algunos viviendo situaciones tan extremas, también mi total gratitud a los canales que se van uniendo y en la capacidad del ser humano. Cada ser humano es su propio jefe. Nunca sentir que hay algunos que son más o menos inteligentes o que tienen aquí, no, eso no es así. Solo Satanás ha manipulado en su falsedad, en su no consistencia en tesis materiales, manipular, controlar la mente del ser humano y hasta llegar a estas grandes degradaciones económicas, que lo lamento decir con mucho respeto, las drogas, los excesos en el alcohol, la prostitución o todas estas redes de corrupciones que lamentablemente el ser humano llega a debilitarse pensando que esa es la solución, y Satanás, por supuesto,
logra vulnerar al ser humano. Esta gran verdad quizás repetía muchas veces mi total respeto, pero cuando el Padre requiere de esta forma, mi total verdad. Escribo yo hoy en mi cuaderno para tomar ciertos puntos en los cuales a veces siempre quedan, porque a diario son muchas situaciones de todos estos ataques. Las motosierras o chainsaw que pasan por la calle son procederes en el momento en el cual yo voy a tomar una decisión. Estoy pensando inclusive hasta llenar el recipiente, el basurero, donde la moto pasa en el momento que estoy mirando. Profanan cada energía de todas estas sectas y cultos que son en grandes desarrollos también, de grupos de gran desarrollo económico, donde no quieren que yo explique la verdad, así como también con Jesucristo lo persiguieron hasta el último momento de inclusive llegar a sacrificar su cuerpo y asesinarlo de la forma más brutal que el ser humano se puede imaginar. Y vuelvo a confirmar en esto mi total humildad. El Espíritu Santo, la forma, la energía que represento también en el proceso de la continuidad y la verdad del ser humano, protegió a Jesucristo en su alma. Toda esta maravilla de la verdad del Padre Celestial con mi total honestidad. Enfrento a diario, desde siempre, todos los ataques que el ser humano ni siquiera se puede imaginar. Tiempo al tiempo se irán mostrando como un conocimiento de este objetivo, de la verdad, del proceder del desarrollo del ser humano. Vuelvo a decir, nunca me he victimizado, porque este proceso en esta energía es una estructura de amor, de respeto, y en el sacrificio también, por supuesto, la preocupación. En esta gran verdad y esta introducción, mi total respeto para entregar esta verdad, con el respeto a quienes tuvieron todo el tiempo, con mucho amor, de que ellos pudieran reconocer sus errores y parar de seguir haciendo todos estos ataques, las marcas, las pruebas de mi cuerpo, caminando por las calles libremente, el ser humano las puede ver. Mi espalda plana, y la tierra llegará a ser plana y seca. El Padre no quiere eso. La representatividad de mi cuerpo es la inteligencia del Padre Celestial para mostrar la verdad, mi total, absoluta responsabilidad. Mi tórax transgredido, los collados, los deslizamientos de tierras como formas y cerros y estructuras que representan las partes altas, medias, de los desarrollos de todas las creaciones en la naturaleza que el Padre ha creado. Las aguas y las inundaciones, la parte baja de mi cintura empieza a perder energía y el proceder inclusive hasta dolores muy fuertes en el cuerpo por estas aguas y las inundaciones que se presentan en los canales, la ramera que se asienta en las aguas, Metal Lover, Lady Gaga y el proceder de quien se sube arriba de la moto, la estructura que representa toda capacidad también en el cuerpo y la estructura aquella y aquellos que se montan encima como un proceder de absoluta pérdida del equilibrio del ser humano. Los animalitos hacen ese proceso, los seres humanos no. En esta gran verdad, mi total respeto, y en esta introducción volver a fortalecer este conocimiento sobre la razón de este canal. No vengo a enjuiciar a ningún ser humano, a ninguna institución, a ninguna forma. Y esto ha sido un proceso muy largo, con mucho respeto, siempre más bien en una forma muy tranquila, de silencio, la observación y el proceder que en esta energía el Padre me ha guiado desde mi llegada a la humanidad, con este gran cumplimiento de misión a la humanidad. El proceso es ayudar al ser humano a volver a ser ser humano, comprendiendo este gran mensaje en campos de cultivo en Reino Unido, mensaje extraterrestre, estructuras del Padre, conceptos absolutos de energía y procederes rápidos sobre formas y espacios en esta gran protección a la humanidad, y en el cuerpo físico el conocimiento absoluto de todo lo que ahí se explica en este mensaje, todo lo que yo he vivido, vivo, para mostrar
esta gran verdad es la conexión maravillosa al Padre Celestial y la existencia, valor del ser humano en todas sus expresiones. Volver a ser ser humano es lo que hoy, con mucha gratitud y mucha felicidad, veo cómo los canales se van uniendo en esta forma constructiva y a través de todas las naciones, permitiendo esta maravilla de que el ser humano vuelva a ser feliz, aún a pesar de los grandes desafíos y grandes desigualdades. Por supuesto, la capacidad maravillosa de cada canal que permite también en su total honestidad y sus investigaciones un poco hacer pensar mejor al ser humano sobre su vida y también pensar en su prójimo. ¿Cuántos otros pasan grandes desafíos y ellos en su mejor actitud tratan de tomar y hacer una risa sobre grandes desafíos? Es imposible no poder sentir ese dolor. En esta gran manera, explicando toda esta verdad, no vengo a enjuiciarlos. No vengo a un proceder de causar distorsiones o causar divisiones sobre el ser humano. Muy por el contrario. El tiempo sí, a ellos se les dio, a todos ellos, toda esta red que lamentablemente, sabiendo este gran propósito, tomaron dinero, tomaron ropa, tomaron elementos y todos estos elementos lamentablemente los usaron a su propia pérdida de equilibrio, en el interés, la codicia, en la envidia, en la falsedad, porque la envidia es una pérdida de tiempo. Si el ser humano se enfoca en sus mejores pensares, tomará y aprovechará de ese tiempo. Cuando solo se dedica a pensar en cosas negativas, solo va a perder su tiempo y va a tener que volver a repetir desde el inicio lo que perdió, porque finalmente cada acto del ser humano trae sus consecuencias y el Padre lo ve a todos sus hijos con amor, pero también con justicia, en misericordia, pero con la justicia en la disciplina, en el amor, pero en la forma justa sobre cada actitud del ser humano. En esta gran verdad, vuelvo a decir siempre mi respeto. Y en este proceder, el tiempo como a ellos se les fue dado hasta el año 2021 y no lo cumplieron, el proceso viene ya sobre sus consecuencias. Y las consecuencias, lo que ellos, sobre lo mismo que ellos han transgredido, las mismas consecuencias a su vida. No pueden ellos echarle la culpa o la responsabilidad o endosar responsabilidades a otros cuando no. Cada ser humano paga en sus propias consecuencias y decisiones las consecuencias que quiere o que eso le trae por su propia forma. En esta verdad e introducción de la reflexión, mi total respeto. Y con esto explicar un poco mi cumplimiento de misión, con mi total respeto, humildad, pero en la total convicción de la verdad, la conexión única que el Padre requiere, porque hoy tanta distorsión sobre redes sociales, sobre formas, manipulaciones y transgresiones en oscuridades, ellos han hecho y han traído lamentablemente estas consecuencias. El objetivo de este canal, como entrega de la verdad, es la conexión del Padre Celestial, ángel, extraterrestre, ovni, la estructura del Padre, la luz del Padre, el cuerpo sacrificado, mi total, absoluta humildad. Las partes de mi cuerpo o caminando por las calles, por supuesto, las muestras están claras. Ni siquiera se necesita alguien decir, dejé mirar. Es absoluta una realidad. Fotos antiguas muestran también los cambios que hubieron, los cambios que hay. Muchas partes ya no pertenecen y eso es para, en amor y en respeto, en el conocimiento del Padre, mostrarle al ser humano en el siguiente punto, este punto número 1, conectando con el primero en la introducción de la reflexión. Las partes de mi cuerpo son una muestra absoluta, en total amor y respeto, de cómo existen formas en la oscuridad que transgreden las partes del cuerpo, que las logran cambiar en el sacrificio y en la forma de esta protección de esta energía. El Padre en su inteligencia sabía
que iba a estar expuesta a toda esta expresión desde el año 02000, el proceso de mi cumplimiento, misión sobre fecha, decreto, precepto, designio. Misión, proceso, cumplimiento. Y las partes del cuerpo empezaron a cambiar de la noche a la mañana. No fue un proceso de tiempo. Esto es de la noche a la mañana. Actos y sacrificios como muestras verdaderas de las huellas, de las marcas, de la transgresión de la oscuridad, con el respeto que me merece entregar en este canal ningún ser humano, en estos actos de sacrificios y agrupaciones de sectas satánicas, corrupciones, narcotráfico, todos unidos, y en esto el proceder también de grandes élites en desarrollo. La capacidad que el Padre le da hoy al ser humano para poder en su conciencia observar y también discernir personajes es una total capacidad que, con todo el respeto, el Padre me requiere entregar en distribución a cada ser humano en su alma y en su capacidad de saber la verdad, seguir este proceso. La tan sola observación del ser humano y la investigación le va a permitir entender y poder discernir mejor todo este proceso. La parte de mi cuerpo que hasta ahora, aun cuando años ya de todo esto, están a simple muestra, y verá la diferencia o el cambio absolutamente drástico. Mi boca, otra expresión también sobre esta forma fuera de narcos satánicos o la mujer del sicario y su deformación de la boca por degradación a tinieblas, vampiros, sectas satánicas, narcotráfico, sicariato, todas estas redes están unidas a toda esta forma. No existe culto satánico ni narcotraficante que no esté unido a estos procesos. Y lamento decir que sistemas gubernamentales y sistemas de justicia también se valen sobre estos procesos, incluyendo ya a este tiempo potestades y dominios de Satanás en todas las naciones, como el Dr. File, también un gran investigador, lo ha confirmado. Eso significa que en todas las instituciones hay parte de esta forma. No significa que todos estén incluidos en esto. El propósito de esta verdad es que el ser humano pueda estar muy atento y alerta para poder discernir mejor cualquier cosa que quiera llevarlo a procederes de oscuridad. Tanto en redes sociales, mi expareja Alejandra, el video de relatos del horror, donde muestra muy claramente Alejandra sus conductas y sus degradaciones sobre actos, sectas satánicas, narcotráfico, secuestro, profanación y dar el alma de hombres a estos cultos satánicos, de lo cual yo conozco a ese joven, el que relata al final y sella ese relato sobre esta verdad. Esa historia, yo conocí a ese joven. En esta gran verdad, poder mostrar que todos estos actos son un proceder para que la humanidad esté mejor atenta de todo lo que está sucediendo. Las redes sociales son ocupadas también por hackeadores, copiadores de contenido, falsificando expresiones y creyéndose algo que tampoco les corresponde. Y en las formas diversas, muchos seres humanos haciendo toda esta práctica lamentable, donde ven que otro lo hace, entonces también lo podemos hacer. Toda esta red que Satanás ha traído consigo en esta gran maldad, esta gran distorsión de la verdad, la pérdida de la paz y la pérdida del amor del ser humano entre unos y otros, y la distorsión sobre cada uno. En esta gran concepto, mi total respeto. No hay superioridad sobre mí, no hay arrogancia sobre mí. Y cuando elevo estos videos, quizás en aquellos que quieren aparentar, que siempre quieren reclamar algo, yo no reclamo nada. Creo que cada ser humano en su paz y en su total autenticidad no necesita estar peleando o transgrediendo a otro en su concepto, sino que desde el año 2014 en distintos
celulares he dejado plasmado estas reflexiones día a día. Ellos toman sobre esta profanación a mi celular para poder grabar estas reflexiones y luego verlas en canales. Hoy es más fácil todavía que antes y poder después inventar que ellos el conocimiento lo sacaron. ¿Pero cómo? Si ellos son narcotraficantes, si ellos tienen ambigüedades y triangulaciones sexuales, prácticas de sectas satánicas y formas con las consecuencias lamentables de enfermedades de transmisión sexual y por supuesto practicando y siendo partícipe de redes de satanismo. Las tinieblas que ellos expresan como ser vampiros es una absoluta verdad. En esta mi responsabilidad sobre la verdad, el conocimiento para que el ser humano vaya recibiendo la luz del Padre ha estado todos los días, ayer, antes de ayer y antes de ayer. En la conexión con los canales o en distintas expresiones, la luz del Padre llena los espacios y traspasa también los continentes, dando energía sobre su presencia, su verdad, y en canales también y en grandes guerras hoy aparecía la presencia de una luz especial en alguno de los lugares donde están estas grandes guerras. La expresión de todas estas energías acercándose para que el ser humano en la distorsión de la verdad pueda comprender mejor su existencia, su valor, y esta mi total autenticidad con respeto, responsabilidad, humildad sobre conocimiento y forma. Vuelvo a decir, no es mi cumplimiento, es entregar la verdad sin ninguna forma de distorsionar o enjuiciar, aun cuando el juicio ya el Padre lo entrega por la transgresión de ellos desde el año 2021, la fecha cúlmine de esto y las transgresiones. En este proceso y punto número 1, mi total responsabilidad. Tanto han hecho y tanto han destruido, tanto han manipulado y tanto han falseado, y la paciencia que el Padre Celestial me da sobre este proceso absoluto. Año 1997. Provo, Utah, Estados Unidos. La presencia del Padre sobre toda su luz, como cura en el proceso, y desde mis 05 años, edad de vida y proceso de oscuridad, el pacto dado sobre mi vida, la preparación sobre el proceso de Satanás. Las marcas de mi cuerpo son una muestra absoluta. Ningún ser humano requiere hacer este proceso porque es imposible poder vivir todos estos actos donde todas las partes de mi cuerpo han sido cambiadas y manipuladas. El ser humano sufre todos estos actos y muere en el momento en que esto se hace, porque muchas formas de oscuridad hasta tratar de degradar su forma de pensar y muchos llegar a cometer actos extremos haciendo perder su propia vida. Todas estas oscuridades son la verdad, y en el concepto de la energía, todas las partes de mi cuerpo están transgredidas. Todas han sido cambiadas. ¿Para qué? Para mostrarle al ser humano que el Padre Celestial existe, que su fortaleza y su honestidad va a ser un proceso absolutamente cuidado, siempre protegido por el Padre, su Padre, el que vive en el alto, muy alto en el cielo y siempre ha vivido arriba. Y este proceder para poder tener el conocimiento y la conexión sobre todas sus estructuras en orden, haciendo de la vida el equilibrio, la paz, y en el mejor esfuerzo de cada ser humano diario, encontrar que el Padre le va a dar lo que requiere y lo que es bueno para cada ser humano, alejándolo de cualquier situación que pueda transgredir y distorsionar su desarrollo, su vida, sus economías, para no caer en actos de oscuridades ni transgredir su vida. Las muestras de mi cuerpo son una verdad. Es lo mismo en el tiempo moderno. Cada marca en mi cuerpo es la transgresión de las oscuridades, pactos satánicos, sacrificios de cuerpo, y colocando en cada parte del cuerpo el nombre de la persona, la grabación en estas formas de playlist de la música lo muestran.
FK8X en el brazo de esta mujer muestra como una escritura. En la capacidad también de Fanta Halloween 2023, si se para la grabación, se muestra en la pierna y en el brazo de esta mujer que representa la ramera que se asienta, la Snake, la fornicaria, la gran transgresora. En su brazo y en su pierna también hay una escritura, y la escritura es el nombre de la persona que quieren tomar la energía para poder entender estos procesos de extrema oscuridad. Continúo. Mi carnet de identidad desde hace 0,20 años atrás cambió la foto de los rasgos absolutos de mi cara. Parece que fuera otra mujer, no es mi cara. El proceso significa, y esto la humanidad, con todo el respeto, es bueno poder comprenderlo. Es la transgresión de la mujer que se hizo en el sacrificio para poder ir tomando los rasgos de aquellos quienes quieren tomar en estos ritos la posesión y control de la energía de esa persona. Satanás quiso hacer sentir y pensar al ser humano que el cuerpo estaba en la mitad del ser humano y la mitad era de otro ser humano en condiciones distintas de vida. No es así. ¿Por qué? Porque el cuerpo único e irrepetible que el Padre crea a semejanza del Padre Celestial le da el amor del Padre, su existencia, su estructura en su total verdad y su total desarrollo, en su propia capacidad y en sus propios desafíos o sus propios logros. El cuerpo, los rasgos no cambian. Y cuando eso cambia, hay un proceder de oscuridades que el Padre, alerta y preocupado por esto, requiere del proceso para poder entregar esta verdad. La luz del Padre, llegué a la humanidad con esta gran misión de amor, de inteligencia del Padre Celestial y en mi forma de ser, siempre igual. Y el proceder ya del pacto, a mis 0,3 años, todo este proceso a través del tiempo para ir entendiendo y entregando, desde muy pequeña, mi forma de esta energía que guía mi proceso a la humanidad para entregar la verdad de la existencia de cada ser humano con mi total humildad, respeto, responsabilidad sobre esta verdad. Mucho se ha hablado, mucho se ha difamado, mucho se ha injuriado. Hasta sistemas judiciales pagados por abajo de todas estas sectas y ritos para mantener en silencio todas esas inversiones en lamentable la pérdida del poder y la autoridad del ser humano, practicando estas formas oscuras para sentir que con eso, y en la transgresión y en la corrupción, las formas en que Satanás han ido manipulando la vida a la humanidad. En esta gran verdad, mi total responsabilidad. Y en este punto 01, esta verdad, a pesar de todas estas transgresiones de motos por la calle, drenando esta energía, la luz del Padre ha estado todos los días, llenando los espacios y también fortaleciendo, apoyando capacidades en su honestidad a cada destreza, habilidades, equilibrando sobre las formas y en el equilibrio. El esfuerzo del ser humano siempre es premiado y el Padre lo protege. Al sellar este primer punto, paso al segundo para dar ciertos tips. Al comenzar esta reflexión hoy muy temprano en la mañana, en el canal de la música y los ejercicios de protección a la humanidad, comienza este ataque. Sin mover con mi mano, transgreden mis capacidades sobre las playlists, las vuelven a repetir. Luego bajan rápidamente las formas de las aplicaciones bajo la playlist de la música que está en el momento para hacer cambios absolutos sobre mi cuerpo. Para mostrar con esto otra muestra también de la claridad de mi cintura como la parte baja, lo que representa el agua y la transgresión de todos estos entes de oscuridad que manipulan, inclusive por los celulares, internet y todas estas capacidades para poder ellos movilizarlo. Yo no muevo con mi mano nada.
Y luego salen estas expresiones de tinieblas, without bone, parásitos, copias. En esta gran verdad, el cuerpo desequilibra las energías y luego ellos la absorben sin trabajar ni un día a nadie. En la canción Britney Spears, Do Something, parte de la canción en la altura de la frecuencia 1.51, 1.01, 51, 01, 53, ya Britney Spears en sus canciones expresaba, igual que Kylie Minogue, y dice: tú quieres tener todo lo que yo quiera, mostrando en los lados costados a una mujer morena y en el otro lado a un hombre con un sombrero, como una forma de una muestra en una productora, y en la música la expresión de Britney Spears, y muestra su boca como diciendo: tú también quieres mi boca. Ya todas estas capacidades a través del tiempo y el sufrir del ser humano va también en la expresión de la música y la letra, expresando su sentir y sus propias experiencias. Esto no es nuevo. Satanás quiere las formas y las partes del cuerpo. Entonces, en la expresión de la mujer del sicario y en Kylie Minogue, Can't Get Out of My Head, o tensión, o Do Something con Britney Spears, al ser varias, será una verdad como muestras y pruebas de todo lo que también en este gran cumplimiento, pero en el valor del conocimiento y la reestructuración del respeto del ser humano y la vida en su libertad de pensar, confirmo esta gran verdad en cómo ellos cercenaron mi boca y arrancaron las aletas de mi nariz y toda la boca, con la muestra muy clara del crimen sobre los labios que nunca fueron iguales. Satanás, año 02.002. Tu boca, tus labios en forma burlona, burlesca. Lo miro y entiendo que algo le pasa, pero yo le respondo: sí, bueno, soy agradecida de mis labios y de mi boca, mi dentadura siempre firme. En esta gran verdad es un concepto importante, como una ayuda, como una guía que el Padre me requiere para mostrar cuál reputación. Esta manera de ellos manipular la mentira y la falsedad sobre la luz del Padre. ¿Podrá la luz del Padre vivir en un lugar, en un cuerpo donde no existe honestidad, integridad o transparencia? ¿Es acaso que en Jesucristo había algún concepto de transgresión sobre su gran cumplimiento y toda la difamación e injuria y persecución sobre Jesucristo hasta llevarlo a un proceder judicial donde siempre se supo que Jesucristo fue siempre inocente? En esta gran verdad, mi total respeto en equilibrio. Nunca me victimizo y nunca me victimizaré, porque cuando la verdad es proceso coherente sobre la integridad y la expresión de la verdad y el tiempo y la paciencia que el Padre fue requiriendo en la confirmación de Provo, Utah, y a través de todos mis años de vida, la luz del Padre siempre presente es un estado de la existencia del Padre Celestial, y su luz es la muestra absoluta de una expresión verídica, verdadera, sana y en el concepto de desarrollo de principios, por supuesto. Jesucristo en toda su expresión y en mi total humilde expresión como continuidad de la historia al momento en que la humanidad iba a ser muy transgredida por las oscuridades, mi total expresión de humildad sobre el cumplimiento. Y como dice Evelyn, el Padre no iba a usar o tomar a alguien en su propia expresión, sabiendo la lealtad de mi estructura energía como forma, tomar cuerpo físico para cumplir esta gran misión. Mi total respeto frente a esta verdad. Y esta verdad es para todos en su libre pensar, pero encontrando en el amor, el respeto y el desarrollo y la existencia del ser humano para poder entender mejor sus desafíos, su vida, y no sentir que está solo o que la vida es un deterioro o es injusta.
La injusticia la trajo Satanás, las transgresiones la corrupción, y la libertad del ser humano es su propio mejor esfuerzo diario. En esta gran verdad, mi boca, la reputación de ellos. Britney Spears, ¿también quieres tomar mi boca? Frecuencia 0153 de la grabación Do Something. Trabaja y logra tus cosas por tu propio esfuerzo. Inclusive ella muestra en su gran capacidad, muy histriónica en sus capacidades y su talento, la parte de su cintura hacia abajo. Esta forma, también como Can't Get Out of My Head, Kylie Minogue muestra también que en su frente, alguien está metido en su frente. La maravilla de las capacidades y los talentos del ser humano para ir mostrando en amor, en capacidades, cada una de estas expresiones. Satanás ha existido siempre. Desde el inicio de la historia de la humanidad puedo testificar y confirmar porque yo estuve ahí. Vi sus comportamientos en el silencio y en la pausa que el Padre permitía en el inicio de la historia de la humanidad poder ver toda esta maravilla, pero también, lamentablemente, el silencio que se provoca frente a la transgresión de ellos en el milésima de segundo de Satanás dar vuelta su cara hacia el costado derecho y mostrar al Padre la energía en su propio espíritu, la transgresión sobre su alma y el concepto del desarrollo de la humanidad. Trajo la injusticia y con ello bajaron 1/3 que hoy en día son los 2/3 lamentablemente manipulados por Satanás. En esta gran verdad, mi total respeto. Ayer, en el punto 03, pasando al punto 03, la cortina del baño, 06 encintados de color beige, donde mi cuerpo por 02 días no había tenido proceder absoluto por metabolismo natural del ser humano, ninguna expresión. Donde quedaron 02 días absolutos de alimentación, con 0,3 veces al día, la expresión normal del ser humano. No hubo en 0,2 días ninguna expresión. En ese proceder, en la forma tan simple, pero del amor del Padre en una forma tan simple, pensé, voy a tomar cierto elemento y voy a sacar que en el proceder, hace 0,1 o 0,2 años atrás, compré una cortina. Y esta cortina de color blanco tenía varias encintados de color beige. Y en ese proceso se me ocurre sacar cada uno de ellos. Fueron 0,8 encintados de estas formas de encaje, que mi ropa interior, Satanás se quedó con ella, pensando yo que en ese proceder era por algún proceso de apreciación o de aprecio. No, esa ropa fue usada y al culminar esos 0,8, sacar todos esos encintados, mi cuerpo hizo el proceder de trabajo metabolismo normal. Testifico y confirmo en esta gran verdad las formas del amarre y la atadura, el ángel que desciende para atar a Satanás, a la ramera serpiente, al diablo y todas sus huestes de corrupciones, en todas las formas y en todas las expresiones. Jesucristo fue perseguido también por los sistemas gubernamentales, por los sistemas judiciales, porque sabían en la profecía que Él venía. ¿Y por qué han también perseguido mi cumplimiento? Josefina y todos los procederes uniéndose en esto, Satanás y todas sus transgresiones, porque este cumplimiento viene en el amor del Padre, en mi total honestidad y en el proceder. Vuelvo a tomar del inicio de la reflexión. Ningún ser humano necesita hacer este proceso. Esto es amor de verdad. Esto es entrega de verdad, porque el estado de la conciencia y el conocimiento del Padre hace en mi principio y en mi forma de ser, mi total forma siempre igual. Y este concepto muestra absoluto la verdad del Padre y no necesita el ser humano hacer este gran sacrificio. Y el Padre lo vuelve en el sufrimiento porque esta conexión la tengo con el Padre Celestial. Arcángeles acompañan mi cumplimiento.
Y ángeles son procederes también de estructuras. Con esto, entre comillas, todas estas estructuras no son demasiadas. Y se cumple sobre el valor, ¿por qué? En el valor del conocimiento, la energía sobre el proceder del tiempo y el proceso que en esto el Padre requiere el apoyo y el cumplimiento a la humanidad, o en formas de energía en todos los sistemas, en el universo, en el cielo y en los procesos absolutos, en el sistema absoluto solar y en todo desarrollo de capacidades, constelaciones, exoplanetas llamados así, y procederes, superficies, energías de cumplimiento y protección a la humanidad. En esta gran verdad, mi total respeto. Las marcas de mi cuerpo están a simple vista en el respeto, en el amor y en este sacrificio, entre comillas, moderno, para que la humanidad pueda comprender en el contexto de la historia este gran proceder. Mi cuerpo 02 días sin ningún proceso normal. Pero mi decisión, guiada por el Padre, 08 encintados, significan 08. Y en el momento que hago el quinto, desaparecen de mi pieza a plena luz en la tarde, a las 04 de la tarde, 016, desaparecen varios conceptos que salen de mi cuerpo y se transforman en pájaros que vuelan hacia el costado sur, algunos hacia otro costado. En esta gran forma, mi total respeto en esta gran verdad, con mi honestidad, la responsabilidad que el Padre me requiere y me asigna en este maravilloso conocimiento para que el ser humano sea feliz y vuelva a ser humano, entender el respeto entre unos y otros, el apoyo entre cada uno y en el respeto la diferencia del pensar, también las manipulaciones de la oscuridad. En esta gran forma, mi cuerpo pasa a ser toda esta forma, pero con la total naturalidad. ¿Iba a ocupar a una gran autoridad para que esto se notara? ¿O alguien que fuera muy reconocido para que se entendiera? Lamentablemente, en los procederes de tanta distorsión, el Padre, en su inteligencia, necesitaba mi absoluto proceder. En la forma, en la simpleza, en el amor, en el respeto y en el proceder, mi propia historia de vida, como cumplimientos y desarrollos y logros, ver que la verdad es absoluta y que toda esa difamación solo fue la manipulación de Satanás y todas sus redes y todas sus pérdidas de equilibrio en envidias, en codicias, porque ese elemento que ayer Fiore Pucheta dice, la falsificación, la transgresión, el encubrimiento, el aprovechamiento, el robo, el hurto, tendrá que pagar las consecuencias por multas y también por transgredir el robo. ¿Qué es lo que quiero explicar en este ejemplo? Que el Padre Celestial en la consecuencia y en la forma pensaron que podían reírse de este gran cumplimiento, pero no. Los dejó libremente, como a todos ellos, reírse, burlarse. Y dice la Biblia, la risa abunda en la boca de los necios. Porque tarde o temprano en esa inteligencia, sabiduría del Padre, con amor, con respeto, con equilibrio, humildad, permite entender que ellos ahora, ellos y ellas, van a tener que recuperar toda esa forma, tanto por la transgresión del acto cometido en delito, el robo, el hurto, además el encubrimiento de eso y el robo 2 veces repetido. Saldrá la causa y la sentencia más grave que lo que ellos quisieron pensar que podían burlarse, mentir o esconder esta gran verdad. Cada proceder que le corresponde al ser humano es cada forma en cada uno de su estructura. Nadie tiene el derecho de enjuiciar procederes de cada ser humano. Cada uno actúa sobre sus propias decisiones y las consecuencias vendrán a cada ser humano por lo que se ha hecho. En esta gran verdad, mi total respeto en la capacidad en todas las formas de lecturas también de energías como la lectura del tarot,
el respeto y el amor, como dice Bad Bunny en su Super Bowl. El amor es más poderoso que el odio, y es eso lo que el Padre ha creado a todo el ser humano, en su amor y en su respeto. ¿Quién es mejor que el otro? Nadie es mejor que el otro. Todos somos seres humanos, y en esta gran responsabilidad de amor y de humildad sobre esta gran expresión, querer unir al ser humano en todas sus capacidades para poder entender esta gran verdad. Uno en esta gran capacidad, por supuesto, reconociendo a Fiore Pucheta y a todas las capacidades en el tarot, su expresión. Ellos van a tener que pagar el doble y el triple de lo que hicieron. Y esto es dinero sagrado del Padre a la humanidad, porque este cumplimiento va en esta misma forma, con mi total respeto, esperando en el tiempo sus reconocimientos, sus mentiras, sus transgresiones. He vivido procesos judiciales falsos, manipulados en toda esta extrema codicia. ¿Y con qué objetivo cuento o expreso, entrego esta verdad como el Padre así me lo asigna? Para que nunca más se vuelvan a repetir todos estos actos. No se necesita ningún ser humano que haga este gran sacrificio. He venido también, con mi total humildad, a cumplir este proceso a través del tiempo, donde ninguna parte de mi cuerpo ya es energía casi mía, pero logra en el proceso, ayer, desatar estos 08 amarres, ataduras de prácticas de oscuridad. Y en la transgresión absoluta, 0324 atrás de mi espalda, Lira 01324, Sierra Bella, otro plato, otro plato, otro plato, otro plato a la niña. Esto ha sido desde siempre para mostrar la verdad maravillosa de la energía del Padre Celestial perfecta en su inteligencia, en su amor y en el juicio correcto. La protección sobre estas formas es igual a cada ser humano sobre su propia expresión, solo que la única diferencia es que esta energía del Padre Celestial, la distribución, el amor, la inteligencia, la paz y el desarrollo de cada ser humano llega a todas las formas y a todas las expresiones. Y cuando esto se distorsiona, la humanidad sufre todas estas formas. Y en ese concepto y en esa verdad, mi cumplimiento a la humanidad, mostrando la maravilla de la existencia del Padre Celestial, su amor y todo el proceder de oscuridades hecho en mí. Y en eso mi total respeto. Al concluir esta reflexión, ciertos tips que ayer en el concepto, días anteriores, 02 conceptos. Los enfrente de mí, en la calle del frente de Padre Hurtado Norte, hace 2 semanas había un monopatín que apareció de repente, y ese monopatín lo dejaban durante 01 día, inclusive 02 días. Y este monopatín tiene una luz titilante verde. Por alguna razón voy con mi hijo a hacer algunos pequeños trámites de casa y veo que la marca de este monopatín que apareció de repente en el costado norte de la calle Padre Hurtado donde vivo, tiene un dueño que se llama Green, E. Bueno, en esta capacidad como el Padre me permite asignar, entregar esta verdad, yo veo conceptos en la verdad que el ser humano todavía no alcanza a ver. Ritimer, el meteorólogo, la transgresión sobre toda esta forma, por la manipulación del verde, el desarrollo sobre mis formas y las transgresiones sobre sectas satánicas, narcotraficantes y procederes, con Alejandra, la kármica serpiente, y las redes de satanismo y todas estas expresiones de transgresión sobre mí.
para poder distorsionar la energía, transgredir estos procesos y la continuidad, como también el Padre así me requiere, en el amor, en la abundancia, en el desarrollo, en las capacidades, para darle al ser humano la reestructuración también de toda energía, de todo desarrollo, capacidades en el equilibrio y en la distorsión, miles de formas en todo el mundo. Empresas terminando con 0,3 mil trabajadores, donde del día a la noche, de la noche a la mañana, ya no hay trabajo. Esto es un proceder de todo lo que ellos han hecho. Profanar la energía del Padre sobre este gran cumplimiento en el amor, en el sacrificio, en la forma, en la expresión, para que el ser humano pueda comprender mejor su existencia y todas las consecuencias que ellos traen. Esta gran verdad, mi total respeto. Lamento escondidito estaba en todo este proceder. Al culminar en esta expresión, mirar los pies de este dentista, de este deportista, y ver que una zapatilla le queda más grande que la otra, mi gratitud a las capacidades de camarógrafos que logran detectar en las expresiones esta gran verdad. Y en el concepto de la cadera y mi frente, 2015, mes mayo-junio, el rito de la transgresión de mi frente y la forma de la cara. Toda esta gran verdad en el respeto, en la observación también del ser humano y la investigación, para entender en tranquilidad que todo esto es el objetivo para que el ser humano pueda comprender mejor su existencia, su valor y su respeto, conectado con Familia González, con Alejandra la Kármica, con Satanás y con el diablo, e inclusive con el segundo a bordo para pagar todo este entierro, costado este y oeste, donde me siento entregar esta reflexión como en paz, en tranquilidad, para que el ser humano piense, converse, reflexione y pueda entender mejor en paz sus mejores decisiones. En esta gran verdad, mi total respeto. Continúo. Al terminar, desde el inicio de mis reflexiones desde el año 2014, en distintos celulares y en forma de esta maravilla, con mi total amor, donde Satanás no quería y tiraba lejos mis elementos para que no lo hiciera, en la paz y en mi tranquilidad de siempre, mi carácter igual y mi personalidad igual, protegida por el Padre y cubierta sobre toda esta expresión, energía omni, tomando cuerpo estructural, energético, cuerpo físico. Cuando hacía estas reflexiones hace muchos años atrás, pensé, el Padre conecta con esto y me dice, explico y queda pasmado esto escrito. Las primeras reflexiones fueron escritas sobre capacidades en el celular. Y el Padre me hace pensar en eso. Cuando los seres humanos lamentablemente cometen errores, y errores graves, extremos en el alcoholismo, la práctica de la drogadicción como una distorsión de su conciencia, de su inteligencia, quizás la mejor forma será encontrar un lugar apropiado donde ellos, en una pequeña lugar o ciudadela, puedan desarrollar su decisión. Lamentable de distorsionar su vida al no saber el conocimiento de la verdad y del proceso del ser humano. Muchos han caído en esto y es un dolor a todas las expresiones del cielo y por supuesto a muchas familias y formas también en el desarrollo del equilibrio del ser humano. Su conciencia, su inteligencia es deteriorada. Entonces pensaba que capaz construir ciertos lugares específicos donde hubieran formas que ellos se pudieran, al no poder tener
control o su decisión sea lamentablemente permanente sobre eso, estén en un lugar donde ellos se puedan desarrollar sobre eso. Pero al querer salir, tomar un auto o querer expandirse sobre la forma, no podrán. Y si se les encuentra en el exhaustivo control de drogas y alcohol exhaustivo para terminar esos comportamientos que degradan y que ponen en peligro a los demás, una multa. Y si esa multa no se quiere aceptar, entonces un proceder carcelario, para que el ser humano pueda comprender que todo ser humano merece paz y también tranquilidad, y aquellos que sí hacen de su vida un equilibrio, nunca más esto vuelva a suceder. En esta gran verdad confirmó sobre este concepto: el Padre me requiere, en esta gran verdad total de todas estas verdades que el Padre entrega a diario a la humanidad, que el ser humano vuelva a ser ser humano, que el castigo ejemplificador, lamentablemente a veces muy drástico, sea la verdadera forma de pensar del ser humano para no volver a cometer esos actos. Y si mi vida, como proceder de cumplimiento y en las partes del cuerpo y las formas del sacrificio mostrado en toda forma absoluta y totalmente verdadera, sea también la muestra para que esos actos nunca más el ser humano vuelva a cometerlo, recibiendo la verdad sobre su existencia y el valor de cada ser humano en cada etapa de su vida. En esta gran verdad, al concluir, hace un día atrás, en Chile, este joven, Nicolás Cepeda, y en el conocimiento es sentenciado a una cadena perpetua. Y en esta cadena perpetua, el asesinato a Narumi, el año 2016. ¿Cuál es el proceder de toda esta investigación? Y pude ver en la participación de este periodista, que también en sus idiomas sabe o maneja el francés, el shock traumático que él tiene de participar de esa sentencia. Las investigaciones dan que el cuerpo de Narumi nunca fue encontrado. Bueno, en mi total responsabilidad y en la entrega de conocimientos como el Padre me requiere, el cuerpo de esta niña fue entregado a sectas satánicas como formas de profanación, de pérdida de equilibrio y de sectas satánicas por apropiación de nombre y de significado sobre el nombre. Y la transgresión sobre este cuerpo finalmente fue sacrificado en sectas satánicas y además fue quemado. El proceder de cuántos seres humanos en esta gran verdad. Y lamentablemente lo que acusa el proceso de esto es cuando Nicolás Cepeda, en una entrevista, en una conversación, después casi los momentos de la investigación de esta niña, él le pregunta a un doctor: ¿y cómo uno puede reconocer que el cuerpo está muerto? Es una forma disuasiva que él usó, pero que finalmente siempre los pequeños detalles son los que acusan el crimen. Pero fue una forma disuasiva porque él participó de una secta satánica y dio el cuerpo de esta niña y lo entregó para ser sacrificado aún con vida. En esta gran, lamentable forma, y la sentencia es cadena perpetua. Quizás es fuerte para algunos, pero hoy la humanidad necesita comprender que con todas las corrupciones que la humanidad está cometiendo, bajo actos de entidades de oscuridad, corrupciones como narcotráfico, sectas satánicas, transgresiones y todas estas formas de sacrificio
y dineros manipulados en corrupciones, no se puede volver a repetir la transgresión del cuerpo del ser humano. El inicio de la historia de la humanidad, el dolor intenso que existía porque ya sabíamos que Satanás iba a transgredir la paz y la justicia del ser humano, hombres y mujeres, niños y jóvenes. Y es ese uno de los grandes puntos de principio de mi responsabilidad a la humanidad, que todos estos actos no se vuelvan a cometer y que en el conocimiento de la verdad la sentencia justa. Concluyo y sello esta reflexión dando los nombres de quienes son partícipes de todas estas formas por delitos, por extorsiones, por sobornos, por sacrificio de las partes del cuerpo en este gran cumplimiento de mi vida, como el Padre así me asigna, por hurtadores, por ladrones, por robos, hurtos, crímenes, prácticas de oscuridades, narcotráfico, corrupciones, prostitución, tráfico de niños, tráfico de niñas, degradación de niños en plena gestación, dárselos a Satanás, fetos y transgredidos sobre elementos de alimento a estas sectas satánicas como vampiros, comer órganos del ser humano y carne del ser humano. Mi expareja Alejandra muestra el alimento de carne humana, la transgresión de ese hombre y perder su conciencia sobre actos de profanación sobre el cuerpo y el valor de cada ser humano. Estos actos y ritos satánicos se hacen y la humanidad, el Padre requiere que el ser humano lo reciba. Este gran cumplimiento es la responsabilidad, la sentencia de Nicolás Cepeda. Es cadena perpetua para que el ser humano pueda comprender que nunca más se debe volver a repetir actos. Y también en esto las drogas, el alcohol y la manipulación de corrupciones sobre dar vida de cuerpos de seres humanos en transgresiones en la representación Narumi, preparando ya el proceder para la transgresión sobre todos estos grandes cumplimientos de sectas y de redes que saben muy bien y reconocen en sus oscuridades las energías y las estructuras del Padre Celestial en cumplimiento, en el respeto del valor del ser humano, en el desarrollo de sus capacidades, en su honestidad y en su desarrollo a través de la vida, sus experiencias, su fortaleza y su propio autodominio, autocontrol. Culmino esta reflexión entregando campos de cultivo, mensaje extraterrestre de mi familia sobre estructuras celestiales en esta gran misión de amor y de verdad del Padre Celestial, su existencia, su inteligencia, a todo ser humano en su gran valor, capacidad e inteligencia. Rechazamos todas falsas promesas, engaños, mentiras, transgresiones, corrupciones, falsificación de identidad, sobornadores, extorsionadores, copiadores de contenido, sectas y formas de transgresiones que no respeten el valor del ser humano sobre su propia existencia. Lenguaje binario. En esta gran verdad, mi respeto. Las sentencias para Satanás, para la ramera kármica, serpiente, para el diablo, extorsionador, sobornador, falsificadores de firmas, de documentos, de transgresión, de vida, del respeto, de libertad de cada ser humano. Y la humanidad debe volver a ser humanidad. Las formas y las señas y los símbolos se están entregando en las capacidades de muchos seres humanos que el Padre va inspirando en sus desarrollos y en su gran entrega. El amor del ser humano debe prevalecer frente a sus propios intereses extremos, en su codicia, faltando el respeto y la integridad de cada ser humano. En esta reflexión, mi total respeto
Los castigos son ejemplificadores para que ningún ser humano vuelva a repetir actos que denigren la vida, el valor, el respeto, la libertad de cada ser humano en el amor que el Padre ha creado a cada uno de sus hijos, su mejor creación, los seres humanos. Sello esta reflexión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es.